Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la práctica 4, procesos de Markov. Hoy la última parte, así que hoy terminamos con la práctica 4. Nos faltan estas dos cosas, estados periódicos, cómo verlos, detectarlos usando Python. También, siempre vamos a ver acá todo simulaciones, cómo verlos, digamos, haciendo cuentas, calculando la evolución de un sistema. Empezamos con un 0 o con un vector inicial y cómo va evolucionando. Y también analíticamente calculando autovectores, autovectores, autovalores y autovectores. Y la última también, matrices límite, cómo calcular la matriz límite, también con simulación, digamos, haciendo un for y calculando muchos pasos de la matriz, calculando muchas potencias de la matriz, o también calculando autovalores y autovectores, se puede calcular matrices límite. Así que veamos estas dos cosas. No hay comandos nuevos, no hay nada nuevo, pero sí para entender un poco los ejercicios cuando nos pide hacer cosas en Python, que es lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, este es ejercicio 9 que nos pide de hallar la matriz. Bueno, acá es solamente hallar la matriz, pero si quisiéramos, por ejemplo, en el 10 o en los que vienen después también, ver cómo evoluciona para un estado inicial, cómo evoluciona, depende del ejercicio. En algunos casos, con solo unos pocos pasos ya nos vamos a dar cuenta que es un estado periódico. Por ejemplo, si tuviéramos este caso y empezamos con un vector que tiene solamente 100 en el estado 1, lo que nos dice acá y todo lo demás 0, en el siguiente paso vamos a tener 100 en el estado 2, en el siguiente paso 100 en el estado 1, 100 en el estado 2. Enseguida, haciendo dos o tres pasos de la simulación, ya vemos que es un estado periódico, que el vector inicial es periódico, el proceso con ese vector inicial es periódico, entonces no hace falta hacer una simulación de 100 pasos ni calcular autovalores y autovectores. En muchos casos, inmediatamente con solo unos pocos pasos del proceso ya nos damos cuenta del comportamiento. Y en algunos otros casos sí necesitamos o hacer una simulación más larga de muchos pasos para ver el límite o analizar analíticamente. Bueno, vamos a ver todo eso. Todos los ejercicios que vienen hasta el final, digamos, vamos a poder analizar el comportamiento de P a la N, cómo calcular P a la N. Las únicas cosas que no hacemos en Python, digamos, es calcular cuando nos pide hallar una matriz que cumpla estas condiciones. Estas cosas sí siempre hay que hacerlas a mano. Es decir, el punto inicial para Python siempre es tenemos una matriz. No hacemos la deducción, por ejemplo, cómo convertir un grafo, cómo convertir unos grafos a matriz. Bueno, eso no lo vamos a hacer en Python, no hacemos un programa que nos convierta grafos en matrices. Y estas cosas, bueno, a veces puede quedar un sistema de ecuaciones que hay que resolverlo en Python, digamos, no hay que resolverlo, que pueden resolverlo en Python, pero en general también lo pueden hacer a mano. Entonces, digamos, siempre el punto inicial es, bueno, una vez que tenemos la matriz, ahí podemos hacer simulaciones o calcular autovalores y autovectores en Python, ¿sí? El proceso de encontrar la matriz es previo a, digamos, a arrancar con Python, ¿sí? Bueno, entonces veamos este caso. Tenemos una matriz de 4x4, una matriz de Markov. Hay que ver que todo suma 1. Está medio confuso porque algunas cosas están en decimales y otras cosas están en fracciones, así que hay que hacer la suma para ver si realmente da 1. Pero ya no dicen que es así, que solamente tenemos que verificar. Bueno, determinar primero computacionalmente si existe vector límite para estos vectores iniciales. Es decir, computacionalmente hacemos una simulación, calculamos muchos pasos de estos vectores y nos fijamos qué es lo que da. Y después repetir lo mismo analíticamente. Si podemos sacar una conclusión, ya no haría falta hacerlo analíticamente, pero a veces no nos alcanza la simulación para saber exactamente qué es lo que está pasando. Hacemos analíticamente y después ya sí nos pide hacerlo completamente analíticamente. Es un ejercicio muy similar al anterior, al de la clase pasada, pero bueno, ahora los resultados van a ser distintos, así que vemos qué es lo que pasa, ¿sí? Acá primero definimos la matriz. Esta copia tal cual lo que hice ahí, y los dos vectores B0 y W0. O sea, empezamos con la parte 1. B0 y W0 son estos acá, 100, 0, 0, 0, 100, 300, ¿sí? Y calculamos siempre la suma para ver que realmente sea una matriz Markov, que todo sume 1. Bueno, perfecto. Entonces, determinar computacionalmente el estado límite para estos vectores. Acá tenemos dos posibilidades. Una es empezar a mano, calcular algunos vectores iniciales, los primeros pasos del proceso. Por ejemplo, calcular B1 y B2, ¿sí? En este caso, que es simple, por eso lo hice así, si calculamos B1, acá siempre podemos poner quién es cada uno para que se entienda mejor. B0 igual B1 es B2 es ¿sí? Para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. B0 es 100, 0, 0, 0, B1 es 0, 0, 100, 0, B2 es 100, 0, 0, 0. Y acá lo que observamos es que se repitió, B0 y B2 se repitieron, ¿sí? Entonces, en proceso de Markov, cuando algo se repite, como el proceso de Markov tiene esa propiedad que no importa la historia, solamente importa el último estado, acá ya se va a repetir siempre, ¿sí? Tenemos 100, 0, 0, 0, después pasa a 0, 0, 100, 0, y B3 va a ser de nuevo este mismo, ¿sí? Porque se empieza a repetir, se repite un ciclo con periodo 2.
100, B0, B1, B0, B1, se va repitiendo, ¿sí? Si quieren lo podemos calcular, podemos agregarlo. Para verificarlo, B3 es M por B2, y no, lo agrego acá abajo, perdón. B3 es, y ahí ven que se repitió, B1 es igual a B3, ¿sí? Entonces se repite con periodo 2, ¿sí? Entonces, acá enseguida ya con esto solo ya nos damos cuenta, listo, es periódico, periodo 2, fin, no tenemos que hacer más nada, no hace falta calcular 100 pasos para calcular el límite, porque después de 2 pasos ya vemos que hay límite, ¿sí? Que no hay límite, que es periódico, ¿sí? Entonces, como les decía, hay muchos ejercicios que alcanza a hacer eso, y el ejercicio mismo ya a veces ya les dice determinar, en algunos casos les pide simplemente calcular, por ejemplo, después de 10 años y después de 20, bueno, en algunos ya les dice calcular pocos estados, creo que alguno mismo dice después de 2 horas, 3 horas, ¿sí? Entonces, que ya nos indica que con pocos pasos ya lo vamos a poder calcular. Si hacemos el límite con 100 pasos, también lo que tienen que tener cuidado, ahora lo vamos a hacer, bueno, lo hacemos ahora con este mismo. Si hacemos el límite con, por ejemplo, 30 pasos de B, en este caso, si queremos repetir para este B que nos daban, para este B0, repetir 30 pasos, hacemos esto, B, B. Y bueno, acá también lo podemos ver, o sea, no pasa nada si hacemos más pasos, no hace falta hacer 2 o 3. Con hacer 30 pasos y ver lo que pasa, nos damos cuenta enseguida, esto es periódico, ¿sí? Lo que tienen que tener cuidado es no hacer solamente el último, ver solamente quién es el último, ¿sí? Si imprimimos solamente al final de todo, empezamos con 100, 0, 0, 0, hacemos 30 pasos, imprimimos qué es lo que nos queda al final, nos queda este vector, este es el límite, no, eso no pueden hacer, nunca pueden hacer el límite con un solo vector. Siempre tienen que verificar si hacen estos 30 pasos sin imprimir lo que va pasando, tienen que hacer después y verificar, multiplicar eso por B. O sea, si realmente es el límite, tiene que ser un estado estacionario, entonces tiene que ser que si lo multiplico por la matriz M del proceso, nos vuelve a dar lo mismo. Y bueno, acá vemos que no dio lo mismo, entonces no era el límite. ¿Está bien? Entonces, si hacen muchos pasos de una, en vez de hacer de a poco, uno por uno, pueden hacer de una muchos pasos. Siempre para hacer muchos pasos es for, que ya lo vimos varias veces. Pero siempre verifiquen el vector que obtienen y el paso siguiente a ver si le da lo mismo, para ver si realmente alcanzaron convergencia, si llegaron al límite, ¿sí? Pero en este caso, con 2 pasos ya nos damos cuenta que es periódico, fin, terminó, no hacemos más nada. Si hicieron 30 pasos y también se dan cuenta, está perfecto también, obviamente. Bueno, ¿qué pasa lo mismo con W1? ¿Qué pasa si hacemos 2 pasos con W1? Con W0, perdón, que era este. 100, 300, 200, 400. Hacemos con W. 100, 300, 200, 400. 300, bueno, 3 cosas distintas. No sabemos nada, por ahora no podemos decir nada. Si hay convergencia, si hay límite, si es periódico. No nos damos cuenta de nada con esto, ¿sí? O sea que esto no nos alcanzó. Entonces, ahora sí, en este caso sí o sí tenemos que calcular muchos pasos. Calculamos 30 pasos del proceso de Markov. La cantidad que quieran, si quieren hacer 100, pero se les llena la pantalla de cosas. Si quieren hacer 10, la cantidad que quieran, van cambiando este numerito. Pero sí está bueno ir imprimiendo todo lo que pasa y no solo el final, para entender mejor cómo es el proceso. Parece que va dando cualquier cosa, vemos qué pasa en el final. Va cambiando todo, este numerito va aumentando, va cambiando todo. Pero si lo miramos con un poco más de cuidado, esto es 10 a la menos 10, lo podemos pensar que es 0. Fíjense que se va haciendo cada vez más chiquito, o sea que esto es como que tiende a 0. Este también ya es 0, tiende a 0. Y estos dos, si los miramos, van oscilando 505, 494 y 494, 505. Va oscilando, ¿sí? Entonces, acá tampoco hay estado límite, por lo que vemos en la simulación esta, no hay estado límite, sino que también se repite entre dos estados vamos haciendo, cambiando de uno al otro, hay un ciclo de periodo 2, pero combinado, digamos, alguna cosa que va tendiendo a 0, estos números van tendiendo a 0 y estos van oscilando. Bueno, esto ya es bastante difícil de analizar con la simulación, así mirando esto diríamos que no hay estado límite, así que va tendiendo a algo periódico, ¿sí? Sería algo así. No hay estado límite, es lo que diríamos acá, ¿sí? Porque no alcanzamos convergencia. Esto es lo que podemos observar haciendo simulaciones. En el primer caso fue muy fácil ver que es periódico y no hay estado límite. En este, bueno, nos sugiere que es periódico, pero es un poquito más difícil de analizar. Un truco acá siempre es, si quieren redondear para que se entienda un poquito mejor, np.round, por ejemplo, solamente mostrar 4 decimales. Perdón, me falta un paréntesis. Así queda mucho más simple, ¿sí? Mostramos solamente 4 decimales y bueno, acá se puede ver mucho más fácil que es periódico, 0, 0, ¿está bien?
llegamos a este estado periódico. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo ahora analíticamente. ¿Sí? La segunda parte del ejercicio era determinar analíticamente si existe estado límite para todo estado inicial. Esto, digamos, ya lo vimos, no existe estado límite para todo estado inicial porque ya vimos uno que no cumple. Pero, ¿cómo se hace analíticamente para determinar eso sin tener que encontrar un vector que sea periódico? Y calcular generador del espacio de estados estacionarios. Esto es casi siempre hay que hacerlo analíticamente porque de una de acá deducir estados estacionarios, salvo que la matriz sea muy simple, con muchos ceros, no es fácil. ¿Sí? Bueno, entonces parte 2, siempre acá es lo mismo, igual calcular autovectores y autovalores. En algún sentido es más fácil esto que lo otro de la simulación, que hay que interpretar los resultados. Como Python nos calcula los autovalores y autovectores, es muy fácil. Obviamente, computacionalmente esto es mucho más difícil. Calcular autovectores y autovalores, sobre todo de una matriz grande, es muy difícil. Es que se requiere hacer muchas cuentas. Y calcular simulaciones en general es fácil porque es ir multiplicando, ¿sí? Así que computacionalmente esto es más simple que esto, pero para nosotros, para hacer las cuentas como las hace Python, bueno, más fácil. Calculamos autovalores y autovectores. Acá vemos que hay un autovalor menos 1. La primera respuesta es los autovalores. 1, menos 1, 0, 0,4, 0,1. Cuando hay un autovalor menos 1 o cualquier autovalor de módulo 1, pero que no es 1, ya podemos deducir que no hay estado límite para cualquier vector inicial. ¿Sí? Depende del vector inicial, puede haber o no, pero si hay un autovalor menos 1, en general autovalor menos 1 ya nos da la idea de que va a haber estados periódicos. ¿Sí? O cualquier autovalor de módulo 1 nos da la idea de que va a haber estados periódicos. ¿Sí? No hacemos el análisis de calcular exactamente estados periódicos, cómo encontrarlos, pero o sea, para estados no periódicos, para estados estacionarios sí es fácil, son los autovectores de autovalor 1. Para estados periódicos no es tan simple porque si uno diría, bueno, el autovector de autovalor menos 1 es periódico, sí, perfecto, pero acá nos queda una coordenada negativa, ¿sí? Entonces este sería el autovector correspondiente al autovalor menos 1, tiene una coordenada negativa o una positiva, entonces no es un estado, no es un vector inicial, no puede ser un vector inicial. Entonces, por eso, en general encontrar estados periódicos es más difícil. Estados estacionarios es fácil porque corresponden a los autovalores, a los autovectores de autovalor 1, acá este sería un estado estacionario. Pero estados periódicos no, simplemente si tenemos un vector inicial podemos ver si es periódico o no. ¿Sí? Bueno, entonces en este ejercicio nos pedía calcular estados estacionarios, ¿sí? Determinar los generadores del espacio de estados estacionarios. Eso sí, siempre es igual, son los autovectores de autovalor 1. ¿Sí? Entonces, los autovectores de autovalor 1, acá el autovalor 1 es el primero, el vector entonces es el primero. Tomamos la primera columna de esta matriz, que lo ponemos con 2 puntos, 0, y imprimimos P1. Bueno, imprimimos P1, ya vemos que es esto, entonces tenemos que normalizarlo, no está normalizado, no suma 1 estas coordenadas. Para normalizar dividimos por la norma 1. ¿Sí? Si hubiese coordenadas negativas tenemos que dividir todo multiplicar todo por menos 1, pero en este caso es todo positivo. Entonces esta era la primera columna y cuando normalizamos nos queda un medio 0, un medio 0. ¿Sí? Entonces ahí respondimos la pregunta B, o la pregunta 2. ¿Siempre existe estado límite? No, porque hay un autovalor menos 1, lo calculamos en Python, y calcular generadores, sí, los calculamos, solamente hay un estado estacionario, son todos múltiplos de S, van a ser todos múltiplos de S, que es este vector, el 0,5, 0, 0,5, ¿sí? 0. Bien, y última parte es calcular, sin realizar la simulación, si existe estado límite para los vectores W0 y U0, que es este de acá, ¿sí? Esto en general es difícil, acá ya sabemos que no es cierto que para todo estado inicial hay estado límite, lo que calculamos en la parte 2, pero para un vector que nos dan puede ser que sí haya o puede ser que no, ¿sí? Si empezamos, por ejemplo, como vimos recién, si empezamos con un medio 0, un medio 0, es estado estacionario, ya directamente da siempre igual, entonces para ese sí existe estado límite porque ya era un estado estacionario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Bueno, esta es la parte que tenemos que escribir como suma de autovectores o como combinación de autovectores, ¿sí? Entonces, estos son los dos vectores que nos piden analizar. Empezamos con W0, que es el que ya vimos. Queremos ver si existe estado límite o no. Pensamos que nos olvidamos de la simulación que hicimos. Entonces, la primera parte es escribir a W0 como combinación lineal de los autovectores. Siempre es eso. Si queremos saber para un vector especial si existe límite o no existe, lo escribimos como combinación de los autovectores con solve, ¿sí? Acuérdense que esto era con solve. Los autovectores es esta matriz, E1 es la matriz de autovectores. Entonces, si queremos ver qué combinación de esas columnas nos da el vector W0, lo hacemos con este comando solve, ¿sí?
Esto que nos da quiere decir que el vector W0 es 707 por el primer autovector menos 7,34 por el segundo autovector más 532 por el tercero más 463 por el cuarto autovector, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos ahora si hay estado límite o no? Esto tiene que ver con la coordenada del menos 1, tiene que ser 0, ¿sí? Como acá hay un menos 1, esto quiere decir nuestro vector a la n va a ser este a la n por este autovector, menos 1 a la n por este autovector, más menos 1 a la n por este autovector, más 0,4 a la n por este autovector, más 0,1 a la n por este autovector. 0,4 a la n tiende a 0, esta componente va a tender a 0, 0,1 a la n tiende a 0. Todo esto no lo estoy haciendo, lo vieron ya en la teórica, en la práctica, así que lo pueden repasar. Pero este menos 1 a la n es el que nos va a dar que no hay estado límite. Como tenemos un menos 1 a la n, eso va oscilando. A veces aparece sumando, a veces aparece restando. Entonces la conclusión es que para este caso, como la coordenada del autovector de autovalor menos 1 no es nula, porque nos quedó menos 7,34, para este estado inicial de W0 no hay estado límite, ¿sí? Es lo que vimos antes en la simulación. No había estado límite, ¿sí? Porque va oscilando, justamente porque hay una componente en la dirección, digamos, del vector de autovalor menos 1. Perdón si queda un poquito complicado, pueden repasar, digamos, la teórica o la práctica, pero la idea es, si nos queda la coordenada del autovalor menos 1 o de algún autovalor de módulo 1 no nula, entonces no hay estado límite, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa para U0? Para U0, que es este vector que nos dieron, 300, 350, 350, 0. ¿Qué pasa para ese autovector? Probamos. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas de este autovector? De este vector, perdón. ¿Cuáles son las coordenadas de U0, de este vector? ¿Cuáles son las coordenadas en la base de autovectores? O sea, ¿cómo lo escribo como combinación de los autovectores? Son estas coordenadas: 7,07, este numerito que es 10 a la menos 15, o sea que lo podemos pensar que es 0, ¿sí? 4,3, o sea 430, y este que también ya nos dio 0, ¿sí? Siempre más fácil si pueden poner esto en np.round para interpretar más fácil los resultados, 2 o 4 tal vez, ¿sí? Y acá lo vemos más fácil, ¿sí? Tienen que tener cuidado que a veces puedo perder dígitos, ¿sí? Si son números muy chiquitos, esto no sirve porque me redondea solo con 4 decimales y puedo perder dígitos importantes. Pero en este caso, que ya vemos que los números eran casi 0, esto no sirve. Entonces, la coordenada, acá tenemos un 0, la coordenada correspondiente al autovalor menos 1 es 0, ¿sí? La segunda coordenada es 0. Entonces, en este caso sí hay estado límite. ¿Cuál es el estado límite? Es directamente multiplicar la coordenada del autovalor 1 por el autovector correspondiente a ese autovalor, ¿sí? El estado límite siempre es la coordenada 0 de esto, de la primera coordenada, por la columna 1 de la matriz de autovectores, ¿sí? Entonces, este es el estado límite, ¿sí? Esto queda un poquito más complicado, no sé si el ejercicio es tan complicado como este. En general sí tenemos que hacer este trabajo de escribir como combinación de las columnas, de combinación de los autovectores, pero esto parte que si hay una componente con coordenada menos 1, bueno, tal vez, no sé si exactamente aparece esto en la práctica, pero es como generalizar un poquito lo que ya vimos de cómo calcular estado límite a través de los autovalores y autovectores. Nos quedamos solamente con las cosas que no tienden a 0. Las cosas que tienden a 0 las eliminamos, ¿sí? Este 430 que teníamos era 430, para algo que tiende a 0 lo eliminamos, este 0 ya dio 0. Y este, como justo nos dio 0 en la coordenada del menos 1, bueno, entonces sí hay estado límite, que es este de acá, ¿sí? Sí, por eso sí queda un poquito complicado y no lo vimos, perdón, pueden ignorar esta parte, pero es como generaliza un poquito lo que ya vieron, ¿sí? Entonces verificamos que realmente para este autovector el límite sea este de acá, ¿sí? Entonces ahora sí hacemos la simulación, esto sí es lo que sabemos hacer, empezar con un 0 cualquiera, un vector cualquiera, y hacer una simulación, calcular 100 pasos, ¿sí? 101 pasos en este caso, pongamos 100 pasos, 1,100. Y después imprimimos qué es lo que nos queda de B y qué es lo que nos queda de M por B, ¿sí? Y acá, si se fijan, nos queda este vector 500, 0, 500, 0, ¿sí? Acá también 500, 0, 500, 0, ¿está bien? Siempre, si quieren simplificar, np.round b,2 o 4, lo que sea, np.round
esto, coma 2, ¿sí? ¿Qué hice mal? Me falta un paréntesis. ¿Está bien? 500, 0, 500, 0. Entonces, siempre, si lo hacen con simulación, siempre con simulación tiene que hacer el estado, después de 100 pasos, ¿qué es lo que nos da? B, y después, ¿qué pasa si lo multiplico por M? Me da lo mismo cuando lo multiplico por M, entonces acá sí llegué a un límite, ¿sí? Después de 100 pasos, el límite era 500, 0, 500, 0. Y bueno, la clave es, tal vez toda esta parte no hace falta hacerla toda así como la hicimos, pero la clave es que como acá teníamos una coordenada, ¿a dónde está? Acá una coordenada 0 para el autovalor correspondiente para el autovalor menos 1, entonces acá sí había estado límite, ¿sí? Sí, perdón, quedó medio complicado eso. Bueno, lo dejo, pero no se preocupen mucho por esta parte. Sí, es importante esto, descomponer en autovalores, autovectores y después a partir de ahí poder encontrar el estado límite, ¿sí? Cuando existe el estado límite, ¿está bien? Bueno, y ahora vemos la parte que nos quedaba de la parte de calcular m a la infinito, ¿está bien? Entonces, primera pregunta para el ejercicio anterior, el que acabamos de hacer, ¿existe m al infinito? ¿Sí? ¿Existe o no existe m al infinito? Entonces, lo que ya sabemos acá ya es simplemente la teoría, acá no hay nada que hacer con Python. La teoría es, como hay un autovalor menos 1, como hay un autovalor menos 1, o en general, si hay cualquier autovalor de módulo 1 distinto de 1, si aparece algún autovalor complejo también, por ejemplo y aparece un autovalor complejo de módulo 1 que no sea 1, entonces no hay matriz m al infinito, ¿sí? Para que exista m al infinito tiene que ser autovalores 1 o autovalores de módulo menor que 1, ¿sí? Entonces en este caso, sin hacer ninguna simulación, sin hacer nada, como ya encontramos un autovalor menos 1, no existe m al infinito, ¿sí? Directamente no existe m al infinito. Verificarlo, se los dejo para no hacer muy largo, como ahora lo vamos a hacer también para otra matriz, después pueden verificarlo para esta matriz, ver qué pasa con m a la 100 y m a la 101, ¿sí? Como ejercicio para ustedes. Se fijan, si les da lo mismo, es que sí existe estado límite, cual sería raro porque dijimos que no. Y si lo que tiene que observar es que da distinto, m100 y m101 le va a dar cosas distintas, entonces vamos a ver que la matriz m también es periódica, cuando la vamos elevando también se comporta en forma periódica, ¿sí? Bueno, entonces, pero hagamos este otro caso. Para este ejercicio calculamos m al infinito. Entonces, perdón, acá dice m al infinito. Acá pongamos a. Cambié el nombre para que no sea las dos veces m para ponerle otro nombre en Python. Calcular a al infinito para esta matriz. Bueno, primero copiamos. Ahora vemos cuál es la teoría de cómo calculamos a al infinito. Tenemos las dos posibilidades. Hacer una simulación, calcular a la 100, a la 101 y ver si converge algo. Y hacerlo analíticamente usando autovalores y autovectores, ¿sí? Entonces hagamos primero con autovalores y autovectores y después lo comprobamos con la simulación. Autovalores y autovectores, bueno, calculamos autovalores y autovectores de la matriz. Por ahora no sabemos para qué, pero lo calculamos. Ahora lo repasamos de cómo se calcula la matriz m al infinito usando autovalores y autovectores. Estos son los autovalores, ¿sí? Entonces, esto lo que nos dice es que la matriz A, la voy a escribir acá arriba, lo pongo acá, ¿sí? La matriz A es B por D por B a la menos 1 con D, la matriz de con D igual matriz de autovalores en la diagonal, y B la matriz de autovectores, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si pongo estos cuatro valores en una diagonal y multiplico la matriz esta E1 por D por B por la inversa de B, nos da la matriz A original, ¿sí? Entonces, primero, para construir A a la infinito, es lo mismo, pero reemplazando D por D al infinito. Ahora enseguida vamos a ir. Entonces, primero construimos la matriz D, esta matriz que le digo D, la matriz diagonal con autovalores en la diagonal. ¿Cómo lo hacemos en Python? Es muy simple, es simplemente np.diag es 0, ¿sí? Es 0 son estos cuatro numeritos. Entonces, si tengo un vector para convertir la matriz diagonal, es el comando np.diag. Entonces, fíjense que acá nos quedó exactamente la matriz D que queríamos. 0.25, 1.1, 0.16. Entonces, recuerden este comando np.diag para transformar autovalores en una matriz diagonal, ¿sí? Y ahora, ¿cómo calculamos esta matriz a la infinito? Podríamos elevar esto a un número muy grande y usar eso como D a la infinito. O simplemente analíticamente estos numeritos, cuando los elevo a la infinito, como son menores que 1, tienden a 0. Al infinito dan 0 directamente.
y este numerito 0,16 a la infinito es 0. Entonces, d a la infinito la calculamos. Es como que en general para una matriz cualquiera calcular el límite cuando el exponente tiende al infinito es muy difícil. Para una matriz diagonal es muy fácil. Esto es como el límite. El d al infinito es el límite de esta matriz cuando la elevamos a la n con n tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces, esto 0,25 a la n tiende a 0, menos 0,25 a la n tiende a 0, 0,16 a la n tiende a 0, 1 a la n es 1, 1 a la n es 1 para todo n. Entonces, d a la infinito es a la matriz esta d, la definimos, copio d infinito, la copio igual a la matriz d, y los que tienden a 0 los cambio directamente por 0, ¿sí? En vez de calcular el límite elevando la n con n grande, y directamente ya sabemos el límite 0,25 a la n menos 0,25 a la n, 0, 0,16 periódico, 6 periódico a la n tiende a 0, así que lo reemplazo por 0 y nos queda esta matriz, ¿sí? Esta es la matriz d a la infinito. Estos dos valores, el primero y el último, los reemplazamos por 0, ¿sí? Es decir, esto a ojo lo tienen que hacer. Podríamos hacer un programita que lo haga, pero a ojo buscan los que no son de módulo 1 y los reemplazan por 0. ¿Está bien? Y entonces ahora una vez que tenemos eso, es simple, obtenemos a al infinito, y la fórmula entonces ahora es esta, es parecida a esta, la matriz A, por estas cosas de cambio de base que no vimos mucho, pero lo vieron ya en Mate 1. La matriz A la puedo escribir de esta forma, b por d por b a la menos 1, o sea, de esta forma puedo recuperar la matriz A, y la matriz A al infinito es esta fórmula, b por d al infinito, b la matriz de autovectores, por d al infinito por b a la menos 1. Entonces, b es la matriz de autovectores, imprimamos b, es esta matriz la matriz de autovectores, y calculamos la inversa, print b inversa si quiero. Esta es b, esta es la inversa, y ahora usamos la fórmula que dice acá, a al infinito es b por d al infinito por b a la menos 1. Acá pongo sub porque no puedo poner el exponente en el nombre. A infinito es b por d infinito por b inversa, ¿sí? Es esa fórmula. Es simplemente la fórmula. Esta parte es como siempre igual. La parte que hay que hacer un poco a mano para cada ejercicio es la matriz de infinito, reemplazar las cosas menores que 1, de módulo menor que 1 por 0. Pero después toda esta cuenta es la misma. Una vez que ya tenemos d al infinito, es multiplicar b por d al infinito por b a la menos 1. Print a al infinito. Y bueno, nos queda esta matriz. Hoy que ya se me hizo medio tarde, perdí un montón de tiempo. Acá había puesto asterisco, había puesto así, y me daba cualquier cosa, la matriz esta. Y bueno, estuve perdiendo, no sé, una hora más o menos buscando el error y no lo encontraba en ningún lado. Y era que estaba usando el producto equivocado. Este producto, hay que usar así con arroba siempre el producto de matrices, recuérdenlo. Entonces ahí sí nos da esta matriz, es a al infinito. Y lo que decía lo podemos verificar con Python. Verifiquemos con una simulación que realmente si voy multiplicando a por a por a por a muchas veces, el límite es este de acá, ¿sí? A al infinito siempre tienen que pensarlo como un límite, es el límite cuando n tiene infinito de a la n. Entonces hacemos la simulación. Queremos ir multiplicando a por a por a por a. Tengo que guardar ese resultado en otro nombre. No puedo hacer a es igual a por a, después de nuevo a igual a por a, porque es como que voy cambiando la matriz original por otra cosa y perdemos cuál era la matriz original. Entonces, para hacerlo bien, tenemos que hacer b, lo guardamos en la matriz b, y después en cada paso la matriz b que ya teníamos, que era el producto de a a la, por ejemplo, de a a la 50, cuando multiplicamos por una vez más vamos a tener a a la 51, ¿sí? Entonces, en cada paso multiplicamos todo lo que ya habíamos calculado, lo multiplicamos de nuevo por a, ¿sí? Muy parecido a lo que hacíamos con calcular el proceso de Markov, ir multiplicando siempre por a, pero multiplicar un vector inicial lo vamos multiplicando por a. Acá lo que vamos multiplicando por a en cada paso es la matriz A original, ¿sí? ¿Está bien? Entonces b es a y hacemos 100 pasos, vamos multiplicando en cada paso la matriz A por la matriz que teníamos por a y imprimimos lo que queda al final de todo, ¿sí? Acá imprimir todas las matrices puede ser medio complicado, 100 matrices. Bueno, nos queda esta matriz que de nuevo siempre como acá aparecen muchos numeritos y muchos ceros y esto 1,53 es difícil de ver qué es lo que está pasando. Podemos hacer siempre con round, más fácil. Es esta matriz, ¿sí? Esta matriz. Entonces acá podemos verificar que nos dio lo mismo. Esta es a al infinito y esta es la matriz que obtenemos acá. Entonces bueno, verificamos que realmente esto es a al infinito está bien, coincide con el límite de 100. Pero recuerden, si hacemos solo la simulación, acá para verificar podríamos quedarnos así porque bueno, ya nos dio lo mismo, estamos tranquilos. Pero si lo queremos deducir de una simulación nada más sin hacer nada analítico, no alcanza con calcular a la 100. No podemos decir, este calcula a 100 como un número muy grande es el límite, no alcanza.
tenemos que ver qué pasa. Bueno, a ver si esto, si lo multiplico una vez más por A, qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces ahora imprimimos directamente ya redondeado. Entonces multiplicamos A por B y bueno, lo redondeamos. Es decir, ya tenemos, este B era A a la 100. Multiplicamos una vez más por A, nos queda A a la 101, ¿sí? A a la 101. Y acá si vemos que A a la 100 y A a la 101 da lo mismo, es decir, tengo A a la 100, lo multiplico por A, me vuelve a dar lo mismo, quiere decir que si la sigo multiplicando por A me va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Entonces podemos pensar que este realmente es el límite, ¿sí? Obviamente, en 100 pasos no es que llegamos exactamente al límite, siempre acá hubo un redondeo, entonces calculando esto nunca vamos a llegar exactamente al límite, pero a ojo vemos que no cambió nada, es decir, en verdad en principio no podemos demostrar que si hay a la 100 y a la 101 da lo mismo, entonces no podemos solo con demostración, porque no nos va a dar exactamente lo mismo. Algo cambió, alguna coordenada, en el dígito 16 o 17 o 20, está cambiando siempre porque es un límite, ¿no? Nunca nos da exactamente el valor del límite, pero bueno, a ojo verificamos que no cambió nada, por lo menos en lo que estamos viendo, entonces nos creemos que realmente este es el límite, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces, sí, con eso terminamos. Entonces, repasamos un poquito de todo lo que vimos y terminamos. Bueno, tenemos esta matriz M, queremos calcular estados límite para vectores iniciales dados. Podemos hacerlo con simulaciones, calcular algunos pasos, pocos pasos y ver qué es lo que va pasando. Acá ya nos damos cuenta qué es lo que pasa. Si en pocos pasos no nos damos cuenta, hacemos muchos pasos, hacemos 30 pasos, como acá, y ahí sí tal vez ya nos podemos dar cuenta. En 30 pasos acá, por ejemplo, nos dimos cuenta que es periódico. Entonces siempre con pocos pasos, tal vez ya, si son comportamientos muy simples, ya podemos deducir qué es lo que está pasando. Si no, hacemos muchos pasos. Eso con simulación. Y analíticamente siempre calculamos autovalores y autovectores. Y la clave es si hay autovalores de módulo 1 que no sean 1. Si no hay ninguno de esos, son todos 1 o todos menores que 1, es como que nos simplifica mucho la vida. Para cualquier vector inicial siempre hay estado límite. Y lo podemos calcular con simulación o escribiendo como combinación de autovalores y autovectores. Si hay un autovalor menos 1 o de módulo menor que 1, de módulo 1, bueno, nos complica que va a haber estados periódicos y para saber bien cuál es el límite se complica un poco. Entonces, con simulación, bueno, acá vemos, por ejemplo, acá hay estado periódico que oscila entre estos dos, sería una posibilidad. O analíticamente tenemos que, para saber si realmente tiene estado periódico o no, fijarnos las coordenadas y si las coordenadas no tenemos ninguna coordenada, si la coordenada del autovalor menos 1 es 0, ya sabemos que va a existir estado límite. Si la coordenada del estado del autovalor 1, del autovalor menos 1, no es 0, entonces no hay estado límite, ¿sí? Eso podemos resumir así, no hace falta ponernos a calcular exactamente cómo se comporta. Podemos resumir, calculamos autovalores y autovectores, nuestro vector lo descomponemos como combinación de los autovectores, si nos quedó una componente no nula, una coordenada no nula correspondiente al autovalor menos 1 o de módulo 1, que no es 1, entonces no hay estado límite. Si nos quedó 0, como en este caso no se ve que es un 0, entonces sí hay estado límite y lo podemos calcular, ¿sí? Bien, eso con respecto a estado límite. Y la última parte era m al infinito, también dos formas. Una, calcular la matriz D de la diagonal con los autovalores, reemplazar todos los autovalores que no sean 1 los reemplazamos por 0, todos de módulo menor que 1 los reemplazamos por 0. Si hay un autovalor menos 1, directamente no existe m al infinito, así que no hay nada para hacer. Si son todos 1 o de módulo menor que 1, reemplazamos todos los de módulo menor que 1 por 0, que es lo que hicimos acá. Y ahí sí, volvemos a recuperar la matriz original, o la matriz A al infinito, multiplicando por B y por B inversa a los costados. ¿Está bien? Que es lo que hicimos acá. Y lo último que hicimos es probarlo, verificar lo mismo con la simulación. A la 100 la podemos calcular. No sé si hay un comando que nos da directamente elevar una matriz a un exponente. Por las dudas, no lo busqué, pueden buscarlo si quieren, pero si no, siempre podemos hacer un for a la 100. Lo podemos hacer con un for y multiplicando en cada paso por ahí vamos a llegar. No tarda mucho, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, con eso sí terminamos. Gracias y nos vemos la próxima. Ya empezamos con la práctica 5 de análisis de datos, que la práctica 5 es aproximación por mínimos cuadrados, ¿sí? Bueno, hasta luego, nos vemos.